Hola, uh, Dios mío, computador. Em, Hola a todos, una vez más, bienvenidas al quinto conversatorio de la red de físicas. Vamos a estar hablando hoy de violencia de género en contextos científicos. Pues estaremos hablando primero, Lina, Susana y yo, dando una pequeña presentación como para ponernos en contexto y luego esperamos que podamos hablar entre nosotras y abrir la discusión para que compartamos y aprendamos juntas. Em, Lee, ¿será si Sí, podemos espérenme un segundo a ver compartir? si logro compartir bien. Perdón, aquí creo que sí está. Sí, Ahí ya. sí está en modo presentación. Creo que sí, 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 está en modo sin presentación. Creo que se ve igual la barra pues, de las ventanas abiertas, pero eso es como normal de los documentos Drive y cosas, creo. Ok, Sí, bueno. y empecemos. Entonces les queremos. Ay, espérenme un segundo. Bueno, mientras lo organizas, acaban de unirse Compartir bien. dos personas más o tres, entonces les comento de nuevo, estamos grabando el conversatorio, pero en cualquier momento si quieren decir algo que no quede en la grabación final, en la versión final, lo dicen antes de empezar, que luego lo editaremos. Entonces, tranquilos, que lo que no queramos que quede, entonces se quitará. ¿Listo? Bueno, seguro, sí. Listo. Entonces vamos a empezar primero como con preguntitas, como para irnos conociendo. Em, si logramos compartir y poner, sí, excelente. Perdónenme aquí la lentitud. Pero bueno. Entonces la idea, el link que les envié, exacto, ustedes van contestando y esto nos arma como un Word Map para ver cómo qué tantas vivimos en qué sitios. Eso, y sí, bueno, sí, yo creo que todos ya supieron cómo entrar, entonces muy bien. Tenemos regado por todo lado, me encanta. Bueno, creo que, creo que somos todas ya así, esos países. Sí, tal vez. Tal vez, sobre todo, sí, Colombia y Europa y Canadá. México, Estados Unidos, no, mejor dicho, estamos en todo lado, me encanta. Sí, yo pensé que iba a estar muy concentrado en Colombia, pero no, no es Creo que cierto. Colombia y Alemania son como las más grandes. Es verdad, hay como que igual cantidad de personas. Genial. Entonces, espérenme un segundo y ya les pongo la siguiente. La cuestión era como para saber, cómo intentamos de dónde Ahí estamos. mismo, perdón, Y ahí dale, dale. mismo creo que ya les va a salir la siguiente pregunta que queríamos hacerles. Y nada, como decía Natis, lo que queríamos era como entender en dónde estamos. Y esto se refiere más al país en el que ustedes viven. O sea, si sean colombianas, si están viviendo fuera, ¿cuál creen que son los dos o tres problemas más grandes a los que se enfrentan las mujeres y niñas en el país en el que están viviendo? ¿Puedes compartir lo que va saliendo, los resultados? Bueno, ahí está saliendo. Excelente, sí. Eso sí, ya, vamos. Brecha salarial siendo la que va ganando. Discriminación también está teniendo.
Los Sí, veo. porque además miren que está discriminación y está en inglés también. Pero entonces también se ve dominante. Dominante, sí. Falta de Bueno. motivación. Te sentimos, te sentimos. Acoso. Es verdad. Sí, súper. Estereotipos, falta todo, todo cuestión. Y Tenemos muy acoso, capitalismo que se puede relacionar con este estigma socioeconómico, con la pobreza, con la brecha salarial, se me desordenó. Acoso está chiquito, machismo en general, creo que todo lo demás está ahí. Estereotipos, pobreza, acoso sexual, falta de motivación, discriminación, violencia sexual y brecha salarial están dominantes en lo que se ve. Trabajo doméstico, estigma socioeconómico. Miren qué discriminación es más grandecito porque aquí este quedó solito. Falta de equidad, falta de oportunidades, soporte a la maternidad y estereotipos de género. Entonces, Susana, no sé si compartes mejor tú porque yo no sé qué le pasa a mi computador que no me deja compartirle. Perfecto. Entonces, Ya no puedo ver bien. Eso. Excelente. Entonces, ahora veamos, así mismo presentación. Gracias. Y si quieres nos movemos a la tercera para ver entonces cuáles son los resultados de, de esta pregunta también, pero como una percepción mundial. Entonces, en una encuesta del 2019, vemos que al responder a esta pregunta en múltiples países, el acoso sexual se considera a nivel global como el problema más importante que enfrentan las mujeres en general. Em, cuando le siguen la violencia sexual, la violencia física, el salario igualitario y la violencia doméstica. Podemos ver también claras diferencias. Por ejemplo, en países como Perú y Turquía identifican el acoso sexual como la problemática más importante, mientras que parece ser una cuestión menos importante en países como Rusia, Serbia o Alemania. Podemos ver que la violencia sexual es el problema más importante en muchos países latinoamericanos, al igual que en España y Sudáfrica. Qué sorpresa. Pero por su parte, mientras que la violencia física parece ser concebida como algo muy importante, un problema muy grave en países como Perú y Turquía, ni siquiera 1 de cada 10 personas lo menciona en Alemania, Hungría, Corea del Sur y Japón. En estos países, en cambio, las problemáticas más graves están asociadas con la desigualdad y la discriminación laboral, que fue también uno de los que nos salió a nosotros ahorita en esta encuesta entre nosotros. Y de hecho, muchos países europeos, al igual que Chile y Canadá, consideran que el mayor problema es la falta de salario igualitario. Es importante aclarar que, por ejemplo, en esta encuesta se entrevistaron tanto a hombres como mujeres y ambas reconocían estos problemas en proporciones iguales. ¿Sí? Entonces, eran de común acuerdo que estos eran los mayores problemas que enfrentaban las mujeres en su particular país. Si nos vamos ahora a Colombia. Entonces aquí es como un zoom en Colombia, donde aparece primero la violencia sexual, seguida la violencia física y el acoso sexual, y ya vienen como un poquito más chiquitos otros que también nombramos ahorita, la equidad salarial, el abuso doméstico, la sexualización de mujeres y niñas en los medios, la discriminación, el acceso al empleo y bueno, por último, por ejemplo, aparece soporte a mujeres embarazadas y madres. Y lo curioso de estas encuestas es que tú tienes que como categorizar los problemas y decir qué te parece más grave y qué no, aunque todo sea grave y aunque todo esté mal, digamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, que de hecho es un país muy violento en general, pues aparecen de primeras violencia sexual y violencia física, porque claramente son los que se perciben como más fuertes y de pronto uno piensa que son peores que otras cosas. Pero al final, pues creo que si uno se pone a entender un poco más a fondo, todas las problemáticas están muy relacionadas entre sí, ¿no? Y una puede ser causa de la otra o, bueno, están súper interconectadas. Sin embargo, pues es interesante porque sobre todo el día de hoy queremos hablar de acoso sexual y aparece como la tercera problemática
que más se refleja pues para las personas del país, de las mujeres y niñas. Entonces, ahora vámonos con una preguntita acá en Zoom. Sí, bueno, allí verán la pregunta. Es completamente anónimo, claro está. Entonces, quisiéramos que nos respondan esto. Si alguna vez han experimentado violencia de género. Vamos a dar unos segunditos. Bueno, ahí contestaron. Tenemos 7 de personas que contestan sí, con un 78%. Bueno, ahí es que somos poquitas, ¿no? Y 2 que están diciendo que no, que son el 22%. Ah, no les compartí los resultados, perdón. Ahí ya los pueden ver todas. Entonces, eso es lo que nos sale ahorita en este sondeíto entre nosotras. Entonces, ahora bueno, pues precisamente vamos a estar, para estar discutiendo las problemáticas de violencia de género y aplicarlas ahora en el contexto científico, necesitamos como ponernos un marco de referencia y vamos a dar unas definiciones que pues para que compartamos esta idea, pero tengamos en cuenta que estas definiciones no son absolutas, inamovibles, ¿sí? Eso es un asunto complejo de continua evolución, de aprendizaje. Entonces, las clasificaciones o los términos se pueden aplicar en un contexto, en un particular contexto. Ay, vuelves, por fin. No, en la anterior, gracias. Contextos particulares y pueden tener diferencias dependiendo, por ejemplo, cosas de traducción. Pero pues por ahora nosotros tomamos estas definiciones de la literatura y las vamos a usar acá para el propósito de hoy. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? Pues es la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y situación de desigualdad basada en género y va a tener múltiples consecuencias, tanto psicológicas y físicas, y vulneran los derechos humanos. Ahora, para entenderlas vamos a clasificarla en 3 tipos, ¿sí? Como vemos en este iceberg, y también vamos a usar el iceberg como para comprender cómo funciona. Entonces, tenemos la coerción sexual, las, los, la atención sexual no deseada y el acoso de género. Entonces, en la puntica del iceberg tenemos la coerción sexual, que son este tipo de comportamientos en un ambiente particular, por ejemplo, el trabajo o el estudio, en donde el tratamiento a las mujeres es condicionado a una actividad sexual. Entonces, por ejemplo, pedir favores sexuales a cambio de hacer cosas. Luego, en el cuerpo del iceberg que está por encima del agua, y acá el nivel del agua va a representar lo que llamamos como la conciencia pública, están estos actos de violencia que son pues los más evidentes y los más serios, ¿sí? Por ejemplo, la violación, el abuso sexual. Pero en esta categoría también tenemos de atención sexual no deseada, tenemos unos actos que no son tan evidentes, pero también son muy graves, porque es porque están debajo de la conciencia pública, como por ejemplo una constante insistencia de citas o peticiones de sexo o incluso conversaciones de carácter sexual no deseadas. Y luego finalmente, en el cuerpo más grande del iceberg que está por debajo del agua, tenemos las conductas de acoso de género, que son todas estas conductas que no son tan evidentes, ¿sí? Pero pueden ser verbales o no verbales, que transmiten hostilidad, exclusión, objetificación. Y aunque no son tan evidentes, o más bien están más normalizadas, tienen consecuencias muy serias y son violencia de género. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de hacer comentarios sobre el cuerpo de alguien, utilizar algunas groserías o términos particulares para las mujeres, en tener bromitas de carácter sexual o incluso decirle a una madre, ah, no, pues esto no se puede hacer porque tiene niños en la casa, ¿sí? Todos estos tipos de comentarios como de que a veces pueden ser normalizados o como simplemente machistas o es que así son, hacen parte de lo que vamos a estar hablando de violencia de género y va a tener, y todas las consecuencias que vamos a discutir, estos tipos de conductas son también causantes. Entonces, por Hay ejemplo,
Una Sí. cosita antes para agregar, que de estas cosas que tú dices que están como en el fondo del iceberg, hablamos mucho en el último conversatorio, no sé si de pronto las que estuvieron, que decían, es que todo el tiempo el profesor me dice que no sé qué, o me dicen que si me va bien es porque me ayudan, es porque le gusto, es porque no sé qué, que son cosas que, sobre todo cuando son muy repetitivas, empiezan a minar mucho la motivación, que fue lo que alguien puso ahorita, ¿no? Falta de motivación, que minan la confianza, que no sé qué, y que como no son, sobre todo lo que decíamos ahorita, ¿no? Como Colombia es un país súper violento, entonces no se percibe como nada grave, o sea, vemos cosas mucho peores que incluso esas también las tenemos normalizadas, entonces esto es como, ay, no sea exagerada, y eso es una respuesta muy común a cuando alguien se queja de estas cosas. Ay, no sea exagerada, ay, muy débil, o sea, pues nada, aguántese. Eso. Y creo que es importante pues empezar a minar esa idea de que esas cosas son normales. Y precisamente no es un problema que solo se ven en países como Colombia. Por ejemplo, tenemos acá una encuesta, la siguiente diapositiva, en el Reino Unido que se hizo virtualmente y la pregunta era, ¿qué consideran? Era una pregunta para mujeres y era, ¿qué consideraban sexual harassment? Susana, pues pasar, esa. Gracias, Susana. Y acá vemos precisamente que el problema con la violencia de género está desde el principio con identificar qué es violencia, ¿sí? Porque es que ni siquiera somos conscientes de definirla bien o reconocer qué está sucediendo. Entonces, aunque hay unos actos que serían como los que llamamos como por encima del iceberg, que en donde la mayoría de mujeres están de acuerdo que eso es acoso sexual, sexual harassment, comienzan algunas actitudes o actos en donde las mujeres comienzan a estar en completo desacuerdo, ¿sí? La mayoría incluso, por ejemplo, no los asociaría como sexual harassment, ¿sí? Por ejemplo, solo mirar los pechos de una mujer con decirles que es atractiva, decirle, colocar su mano en la espalda. En esos casos, muchos dirían, no, pero eso no, eso está bien, o eso no tiene nada que ver con sexual harassment. Lo interesante es que, por ejemplo, si uno mira la legislación, es muy diferente. Entonces es muy curioso porque tenemos muchas, o yo he notado también en los conversatorios de la red, la percepción de que en Colombia todo es peor que en otros lados, que cuando te vayas a Europa, entonces esos problemas ya no van a existir, cosas así. Y la legislación colombiana en este sentido es incluso, digamos, o sea, es mejor que la de muchos países. Y en Colombia el acoso sexual está tipificado, es un delito con y da de 1 a 3 años de cárcel. Eh, el acoso sexual, no estamos hablando de violencia sexual, que obviamente da penas mucho más grandes, solamente el acoso. Y entonces es curioso porque, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, invitar a una mujer a tomar una copa, el 3% dicen que es acoso. O pues, a ver, invitar como tal no puede ser. Pero una invitación constante no deseada sí está tipificada como acoso en la legislación colombiana. Entonces, que un día te digan, oye, ¿quieres ir a tomar algo? Pues no, pero que te lo digan todos los días cuando tú ya has mostrado que no tienes interés, que te incomoda la propuesta, que no sé qué, pues ya está dentro del delito. Lo mismo, guiñar el ojo. Entonces, hay una parte de la legislación que es hostigar con palabras o gestos o heces. Entonces, un día guiñarle, pues no, pero si tú todo el tiempo estás haciendo gestos, lamiéndote los labios, por ejemplo, eso está explícitamente en la legislación colombiana. Ese tipo de cosas son conductas de acoso sexual. Lo mismo, decirle a una mujer que es atractiva, bueno, lo mismo viene a una parte de la legislación, dice hacer comentarios sexualizados sobre el cuerpo de la persona. Entonces, pues tocar y otra que es muy importante, tocamientos, abrazos, besos o caricias no deseadas. Entonces, incluso un abrazo puede ser acoso sexual si se hace de manera reiterativa y sin el consentimiento de la persona a la que tú estás abrazando todo el tiempo. Y creo que ahí es donde empiezan a... Y normalmente uno escucha, y es que el límite es muy borroso, o sea, hasta donde estoy coqueteando y donde empieza el acoso y ese tipo de cosas. Y bueno, personalmente yo no creo que lo sea tanto, porque si la otra persona está incómoda, pues no le estás coqueteando, la estás acosando.
si te ha dicho que no un montón de veces, lo mismo, ¿sí? No es el que persevera, alcanza en este tipo de contextos, no es así. Entonces, si tú insistes, 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 pues estás acosando. Y creo que como mujeres nos cuesta a veces identificar ese tipo de cosas como conductas de acoso. Entonces, tú lo que sientes es una incomodidad, una molestia, de pronto empiezas a evitar a esa persona, no ir no frecuentar los lugares donde te lo encuentras, lo que sea, pero no vas a decir, es que me está acosando. Y esa parte de no poder ponerle nombre tiene como el problema de no verlo como algo tan malo. Es que de pronto yo me siento incómoda muy fácil, soy muy sensible. Y eso es lo que la sociedad siempre trata de responder, ¿no? Bueno, no seas exagerada, bueno, no sé qué, pero en realidad son conductas que son delictivas y tienen incluso pues condenas de cárcel. Bueno, entonces, ahora que hablamos de estas definiciones de qué es realmente el acoso sexual y la violencia de género, queremos volver a preguntarles. Vamos a repetir la pregunta, pero queremos que tengan en cuenta lo que hemos venido diciendo. ¿Alguna vez han experimentado violencia de género? Bueno, ahorita no somos tantas, pero alguien que había dicho que no, ahora ya dijo que sí. Interesante. Entonces, si realmente tenemos que entender qué es el acoso y qué es violencia y reconocerlo. Y es uno de los objetivos hoy, parcialmente. También vamos a hablar de qué hacer en esos casos, pero sí, esto era como el primer paso que queríamos, dar un poco más de definiciones de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Perdón. Dale. Entonces, bueno, esta es una gráfica de ahí, de este clipcito de abajo, que es un estudio sobre equidad de género en STEM. Y es muy interesante por lo que les decía ahorita, ¿no? Yo he escuchado en los conversatorios recurrentemente la idea de que eh, en los países que consideramos desarrollados, estas problemáticas no existen. Y es muy curioso ver que esto es solamente la Unión Europea y, por ejemplo, el país que tiene más participación de mujeres en STEM es Lituania. Está luego Bulgaria, Latvia, Portugal, hasta un quinto lugar aparece Dinamarca. Pero si ven, o sea, los países de los que se habla menos en la Unión Europea porque se consideran menos desarrollados, de hecho están liderando la participación de mujeres en STEM. Además, bueno, en ese mismo informe, globalmente la participación de mujeres en ciencias es apenas el 28%. Y tan solo en uno de cada 5 países hay una participación que se considera paritaria, o sea, entre 45 y 55%. Y luego viene lo otro que les decía, ¿no? Azerbaiyán, Tailandia, Kazajstán, Georgia, Armenia, Kuwait tienen mayoría de mujeres investigadoras. Bolivia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guatemala, Argentina y Panamá también, así como Nueva Zelanda y Tunisia. Entonces, pues es interesante pensar por qué estos países, por ejemplo, Alemania, es que Germany iba a decir, Alemania apenas está por encima del 30%, aunque se considera un país súper desarrollado, súper, sí, y creo que es interesante ver este tipo de cosas. Ahora, algunos aspectos a tener en cuenta aquí. La mayoría de los países que no se consideran desarrollados, que están liderando, son herederos de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética hizo una campaña súper fuerte para incentivar la participación de mujeres en ciencia. Entonces, eso nos puede explicar a muchos de estos países por qué tienen una participación alta y nos deja ver que esas campañas de incentivar la participación al final sí sirven, porque son países que nadie piensa que van a destacar en índices de desarrollo y sin embargo están aquí súper top en la participación de mujeres en ciencias. Lina, algo rapidito así, un dato curioso. Por ejemplo, la primera campeona mundial de ajedrez es de Georgia.
o sea, mucha gente atribuye esas campeonas, porque también hay otras búlgaras y eso, sí, pues que en el comunismo como que eran más incentivadas a que hicieran pues lo que quisieran, ya en ese sentido. Y ya, mi dato curioso. Sí, en general, o sea, la Unión Soviética hizo una campaña súper fuerte de incentivar la participación femenina y estas cifras ahorita nos muestran que esas campañas sirven. Y bueno, ¿hace cuánto se acabó la Unión Soviética? Y siguen siendo países líderes en participación femenina en ciencias, porque esos legados pues no se borran tan fácilmente. Bueno, y globalmente un dato curioso, como dice Dani, es que hay mayor participación de mujeres en los sectores públicos y bueno, eso tiene dos caras, que yo las digo, no las dice el estudio, que una es que los sectores públicos tienden a tener procesos más abiertos, más transparentes, pues porque tienen que ser así, pero también que el sector privado suele pagar mejor que el sector público. Y lo mismo, acá hay un disclaimer importante porque en este estudio, en este me incluyen el sector salud, que es mucho menos disparejo que otro tipo de sectores, como por ejemplo la física, que nosotros sabemos que es bastante disparejo. Entonces, pues eso mejora los datos para los países que tienen fuerte investigación en áreas de la salud y puede que de todas maneras haya una subrepresentación en ciencias puras y en ingeniería. Pero bueno, nada, nos parecía muy chévere mostrarles esto para ver que no tiene tanto que ver con el PIB, con ser el país número 1 en índices de desarrollo, sino con campañas fuertes de incentivar la participación. Bueno, y ahora este es aterrizado a la Facultad de Ciencias de la Nacional. Tenemos 29% de mujeres docentes, 34.44% de mujeres estudiantes de pregrado y 39.92% de posgrado. Hay, bueno, importante que los admitidos no se encuentran, no se encuentran los datos segregados por sexo y tampoco por departamento. Entonces no podemos entrar a ver, o sea, aquí es lo mismo, puede haber, está ponderándose un poco carreras que son menos propensas a la subrepresentación, como por ejemplo biología, donde uno sabe que hay bastantes más mujeres que en física, pero este promedio es de la Facultad de Ciencias de la universidad. Y bueno, esto ya creo que lo hemos escuchado todas, ¿no? La brecha se incrementa a medida que se avanza en el camino profesional. Entonces, esto es la fuente de UNESCO y todos los países que le dan datos a la UNESCO. Y es de julio de 2015, que es un poquito viejito, pero desafortunadamente los datos no han cambiado casi nada. Por eso dejamos la gráfica. Entonces, si ven, 53% graduadas en pregrado, 53% en máster, pero luego en doctorado 43%, digo, estos no, sí son porcentajes, perdón, 43% y ya como en títulos de investigadoras apenas nos quedamos con el 28%. Y en esta parte es donde nosotras nos queremos enfocar más que en la participación inicial, porque queremos entender pues por qué por qué pasa esto, ¿no? Porque este leaky pipeline y uno de los factores que influyen mucho pues es la violencia de género que viven las mujeres dentro de la academia. Otro también es la maternidad, que en algún momento lo queremos explorar, pero por ahora vamos a hablar de la violencia. Estoy muteada. Sí, gracias. Precisamente ya es muy claro que la participación de mujeres en el área STEM continúa siendo una problemática muy seria y también está claro que se han iniciado varios procesos e iniciativas para que se motiven las niñas y jóvenes que entren en estos campos. Sin embargo, esta brecha, pues como ya Lina ha mencionado, solo se puede romper reconociendo que se necesita hacer un enfoque sistemático, ¿sí? Donde se tome acción frente a los puntos que provocan la deserción, las barreras y esas culturas que causan que las mujeres abandonen en la ciencia y produzca esa leaky pipeline que pues ya somos que conocemos tan bien.
Y entonces sí, precisamente es acá donde entra la violencia de género en juego, porque todos estos puntos son consecuencias y problemáticas que vamos a poder asociar directamente con las violencias de género, y por eso es tan importante estar teniendo esta conversación que tenemos, porque el impacto em, se va a extender no solo para la vida personal, sino la vida profesional de las mujeres, y no solo para la vida profesional y personal de las mujeres que sufren violencia, sino veremos también que esto impacta a todos los que la rodean. Entonces, vámonos con una preguntita. De nuevo, entonces, ¿han experimentado violencia de género en la universidad o lugar de trabajo? Yo creo que tengo una pregunta respecto a estas. Digamos que no entiendo bien la diferencia entre violencia de género y discriminación de género, ¿no? Precisamente violencia de género, tenemos en la clasificación estos que hablamos de acoso de género. La discriminación entraría en esto, como la parte debajo del iceberg. Todas estas conductas no verbales en donde se efectúa esta discriminación. E igual ten en cuenta que la violencia de género, como la definimos, son todas estas violencias, actos, acoso, abuso que se va a presentar precisamente de formas de discriminación basadas en género. Entonces, cuando dices, no, pues yo en mi lugar de trabajo me he sentido discriminada, sí, eso es violencia de género. Ok, vale, gracias. Yo quería hacer una pregunta, pues justo dándonos cuenta de que básicamente todas dijimos que sí, de una u otra forma habríamos experimentado violencia de género. No estoy tan segura que esa sea como la causa principal o la mayor causa de salirse del STEAM o no, sí, porque básicamente casi que en cualquier parte vas a sufrir lo mismo, sí. Entonces, quería como ver si realmente hay, obviamente si es violencia física o extremos, pues de pronto sí va a ser esa la razón, pero en mi experiencia creo que no sería una razón por la cual yo dejaría mi carrera o mi profesión o lo que yo quiero hacer porque solamente he experimentado estas cosas. Yo sé que es difícil para uno, pero sea en ciencia o no en ciencia, seguramente vamos a experimentar las mismas cosas. Entonces, no sé si alguien quiere comentar al respecto. Si quieres, ahorita lo comentamos más al final, lo discutimos, pero sí, antes queremos como mostrarles un poco unas cifras respecto a por qué nosotras decimos que es una razón de esa salida, que obviamente no quiere decir que sea la única, ni la principal, ni siquiera, sino que es algo un factor que contribuye, pues. Mire, ya tenemos 100% de participación en la encuesta, y bueno, todas dijeron que sí. Sí, no, y efectivamente, Ana, gracias por tu comentario. Sí, cuando estamos hablando de que son los puntos de deserción, no significa que sean los únicos puntos y solo se pueda simplificar toda la dinámica a violencia de género, sino que pues queríamos relacionar pues, todo lo que estamos hablando de violencia de género, la participación en ciencias y unir estas dos y ver cómo una está impactando la otra. Y pues interesante cuando hablamos la discusión, lo que tú dices de a partir de experiencias personales o que solo en cosas extremas afectaría la deserción, pues vamos a hablar un poquito de cifras, de efectivamente cuáles son las consecuencias. Entonces, ya pues qué sorpresa, ya vimos entre nosotras, pues era un 100%, pero cuando estamos mirando datos ya recolectados, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos, se está haciendo una encuesta de que, quienes han tenido experiencias de acoso, en este caso de sexual harassment, que es lo que estamos tipificando como violencia de género, según la clasificación que mencionamos al principio. Y entonces vemos que más del 50% de las mujeres en la facultad, sí, estamos hablando de profesores, trabajadoras, etcétera, experimentan violencias de género, siendo predominante el acoso de género, ¿sí? Todas estas conductas por debajo del iceberg, que son verbales o no verbales, que tal vez más normalizadas, pero por lo tanto muy comunes. El panorama se pone mucho más crudo para las estudiantes, donde casi el 75% ha reportado al menos algún tipo de acoso, ¿sí? Estamos hablando al menos coerción o atención sexual no deseada o acoso de género. Y 20% comparado con solo el 4% en los trabajadores ha sufrido todos los tres casos.
Ahora, estos datos son en Estados Unidos, pero reproducen básicamente los resultados que se han tomado en todo el mundo. Y incluso, pues, por ejemplo, en el Subglobal no hay suficientes datos porque no se han hecho tantos estudios al respecto, pero no sería un incorrecto decir que es una problemática igual de seria o incluso más seria. Siguiente. Dale ahí otro. Gracias. Bueno, estos primeros resultados son de una encuesta bastante grande que se hizo como por redes sociales, por internet, y podía participar como cualquiera mujer o hombre investigador, sobre todo de campo. Entonces se refería más que todo a investigadores de campo de diferentes áreas. Y bueno, ahí es como pueden ver, ¿no? De todas maneras, la respondieron muchas más mujeres y eso también tiene que ver con, pues, que se sienten más afectadas, ¿no? Porque era lo que les digo, o sea, era una encuesta que te podía llegar como por correo, que te la enviaba un conocido, oye, mira, están haciendo este estudio, y pues tú decides si contestarla o no. Bueno, aquí vemos que comentarios es bastante común, contacto físico, ya los hombres disminuyen mucho, pero las mujeres sigue siendo común. Eh, Conocer el mecanismo de reporte, solo lo conocían mujeres, en este caso por lo menos. Reportarlo, un hombre lo reportó, aunque dijo que no lo conocía, pero bueno. Y luego, satisfecho con el resultado del reporte. Y pues son muy pocos, 7 de, imagínense, 516 que fueron y 36 que lo reportaron, 7 solamente estuvieron satisfechas con eso. Y ahí pues entramos como a otro problema, es que se empiezan a crear estos protocolos, estos pasos de reporte y demás, pero es bastante difícil la implementación, porque, pues primero porque hay resistencia, porque se empieza a hablar de lo que decíamos ahorita, de límites borrosos, de si es algo para manchar la carrera de un gran investigador o no, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí Susana, porfis. Les traemos estos, son datos del reporte de activación de la ruta de atención de casos de violencias basadas en género de la Universidad Nacional de Colombia. No sé de Bogotá, todas las sedes. Es de diciembre de 2017 a junio de 2020. Sin embargo, el 80% de los casos son en Bogotá. Entonces son en total 385 y 308 son en la sede de Bogotá. Y bueno, aquí pueden ver que la mayoría de las que reportan son estudiantes de pregrado, siguen de posgrado, también administrativos, docentes. Externo quiere decir personal de aseo o de vigilancia. No mentiras, externo no es eso. Externo es porque si tú estás en la universidad, si no estés, así no tengas una afiliación, pero eres víctima de violencia de género, el protocolo de la universidad te acoge, aunque no seas estudiante, profesora ni nada por el estilo. Entonces, externo en realidad es una persona que estaba en la universidad y sufrió la violencia. Trabajo tercerizado ahora sí es el personal de aseo y vigilancia. Y bueno, ahí muy triste ver dos estudiantes y par. IPARM es el colegio de la universidad para las que no saben. Y luego al lado está como la gráfica que muestra que si bien evidentemente cualquiera puede ser víctima de acoso, de este tipo de conductas, es algo que afecta en una mayoría muy grande a las mujeres. Entonces, 385 casos, 363 son mujeres. Hay dos que dicen sin identificar, la verdad no sé cómo cuál, si tal vez no lo llenaron en el momento en que se reportó el caso, pero de todas maneras 363 fueron mujeres. Y bueno, no, sigamos, Susana. Luego tenemos a los presuntos agresores. Entonces también son en la mayoría estudiantes de pregrado, sin embargo, miren que el segundo son externos. Entonces son personas que no tienen filiación con la universidad, pero van y cometen violencia de género contra o un miembro de la universidad o una persona externa, pero dentro de la universidad. Y aquí, pues si bien hay 78 presuntos agresores que son profesores de la universidad. Eso es gravísimo. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Y de nuevo, al ladito vemos
la contraparte de la que estamos viendo ahorita, 339 de los presuntos agresores son hombres. Entonces, cuando dicen que la violencia es de todos y que los problemas son de todos, pues hay que ir a las cifras. Bueno, siguiente, por fin, Susana. Nada, de nuevo. Está silenciada. Lo siento, es que no quería que me escucharan sonándome y me silencié y pues no lo logro. Pero gracias. Las experiencias de violencia de género no son hechos aislados, ¿sí? No es algo que simplemente pasa y no tiene ningún antecedente o las consecuencias, tanto en contextos científicos como en general. Entonces, y mucha investigación que se ha hecho precisamente tratando de analizar estas experiencias han mostrado que los antecedentes institucionales son, son muy claros y van a propiciar que haya actos de violencia. Y cuando hablamos de antecedentes institucionales, hablamos, por ejemplo, de un clima laboral hostil que se va a generar porque hay, por ejemplo, tolerancia al acoso. ¿Sí? Una normalización de violencia en donde pues, decimos, no, pues es normal, esto se sufre en todo lado, por ejemplo, o pues es que es normal que digamos esto, o no, pues es que así es como es esta persona, y como nadie responde o simplemente decir, pues nos tenemos que aguantar, entonces eso genera un clima hostil. También el contexto de género laboral va a afectar y va a propiciar que se generen experiencias de violencia. Por ejemplo, si no hay diversidad de género o si la proporción de mujeres en posiciones de poder es muy bajo, pues va a estar correlacionada y con relaciones de causalidad a que haya experiencias de violencia de género. Ahora, las consecuencias, aunque se vayan a presentar todas las experiencias en un contexto laboral, las consecuencias se van a extender tanto al ámbito laboral como al ámbito personal. Entonces, en el ámbito laboral vamos a observar efectos como la satisfacción laboral se va a disminuir y se va a afectar la productividad y el rendimiento de la persona que sufre violencia de género. Y también, no solo de la persona que sufre, sino de los que lo rodean. Y las consecuencias pues, se van a extender en el ámbito físico y mental. Susana, ¿me puedes pasar a la siguiente? Entonces, las investigaciones han mostrado que los impactos de la violencia debilitan los logros profesionales de las mujeres y perjudica pues, su bienestar físico y mental. Es evidente, no solo va a afectar, o sea, sufrirlos no solo va a afectar psicológicamente o físicamente, sino que también han demostrado que va a tener impactos en su satisfacción laboral, en su rendimiento y también en los logros que van a obtener. También tiene consecuencias no solo en la vida de la mujer que es violentada, pero también en sus colegas, su equipo y la institución. Porque cuando la frecuencia, la intensidad, la duración del acoso incrementa, se aumentan los reportes de depresión, de estrés, de ansiedad, que provoque que una mayor cantidad de mujeres, no solo las que han sido violentadas, piensen irse o se vayan, ¿sí? Por este clima hostil. Se han observado también que factores que incrementan el impacto negativo de la violencia son la combinación de acosos, por ejemplo, acoso sexual y acoso racial, eso incrementa el impacto negativo, y también las relaciones de poder, ¿sí? Es decir, quién es el que ejerce la violencia, si están en una relación, está por encima en una relación de poder, por ejemplo, un jefe, un supervisor, eso, el impacto negativo es mucho peor. Ahora, por eso precisamente es que la estructura y la cultura laboral en ambientes de STEM, y cuando estamos hablando ¿cuál estructura? Pues la estructura jerárquica que impone total dependencia en general con supervisores y mentores. El sistema de meritocracia que es tan común en ciencias, donde predomina también una cultura machista histórica y donde las redes informales son muy importantes para el éxito, hacen que STEM sea un escenario altamente hostil para las mujeres que silencia que la silencia si sufren algún tipo de violencia y también limita sus oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el punto que mencionaba de Dana, pues está en todo lado, hay que sufrirlo, pero precisamente por la forma en que se estructura la investigación en ciencia y la industria en ciencia y la academia, estamos observando que no es la forma que se experimenta no es como en cualquier otra, es particularmente hostil. Y por lo tanto no solo va a tener antecedentes más claros para que se presenten, también tiene estructuras que van a hacer que las consecuencias sean más graves, que afecten también a mayor cantidad de gente y que silencie a las mujeres que la sufren.
Y como, Atis, perdón. Si puedo dar como un ejemplo que lo habíamos hablado antes para aclarar esa parte de las redes de comunicación informales. Si tú trabajas en un tema de investigación muy específico, la probabilidad de que tu supervisor actual, a quien quieres reportar, de que te quieres alejar, lo que sea, conozca a los otros que son del mismo nivel de reconocimiento, que están en el mismo país, que están en la misma ciudad, es muy alta. Entonces, eso es un factor que evita muchísimo el reporte y que genera de pronto no la salida total de la academia, pero incluso cambiarte de tema, un tema que te apasiona menos, cambiarte de país, cambiarte, sí, mudarte para poder alejarte no solo de la persona, sino de todos sus amigos que son investigadores del mismo nivel, usualmente en el mismo campo. exactamente, sí. Precisamente a eso es que nos referimos con estas redes informales, en donde son la mayoría, como por lo menos en la academia, donde se consiguen todos nuestros trabajos y oportunidades laborales. Precisamente por esto es que se han observado que las mujeres lidian en contextos científicos con la violencia de género de formas muy variadas, pero la respuesta menos común es el reporte formal. Y ahora, pues como para una conclusión muy grande de la mayoría de estudios es que pues no es solo gravísimo, pues porque la violencia de género está afectando a las mujeres y pues debería pues, ser muy grave porque está afectando a seres humanos y violentando derechos humanos, sino que es contundente que el efecto cumulativo de violencia de género es significativamente dañino para la integridad científica y tiene un alto costo por la pérdida de talento que hay. Bueno, y entonces, como continuación, y como hablamos de que muchas personas no conocen los mecanismos de reporte, les tenemos esta pregunta. Si conocen los protocolos de la universidad donde están, o si no están en la universidad, la empresa o el país donde residen en estos momentos. Bueno, yo creo que ya que resultados Vale, tenemos. vale. Tenemos 72% de participación. Con el 63% diciendo que sí y el 38% que no. Como somos poquitas, estos son, pues obviamente que son números muy de sondeo nomás, pero de todas maneras sí creemos que es importante que, ahí Susana, si quieres pasar, que uno conozca esto sobre todo por muchas razones. Primero porque es que estos protocolos, hablemos, pensemos, digamos más bien específicamente en el caso de la UNAL, el protocolo no fue porque la universidad dijo, vengan, esto que está pasando es muy feo, sino porque un montón de colectivas estudiantiles dieron una pelea súper grande para que se creara ese protocolo, que ahora la pelea se está dando hacia otro lado, que es para que se implemente correctamente, ¿sí? Incluso para reformarlo, no sé si han visto los correos que han llegado en la universidad, pues las que son de la Nacional, que han llegado como de, se está revisando el protocolo. Y bueno, más allá de la universidad, eso es como una cosa común, que esos protocolos nazcan como de movimientos estudiantiles o por lo menos de constantes quejas, incluso de escándalos. A veces hay un caso muy mediático, como muy mediático de acoso sexual en alguna universidad, como por ejemplo el de Freddie Monroe, aunque el protocolo de la universidad existía desde antes. Pero en algunas universidades se empiezan a crear esas cosas a partir de casos mediáticos, a partir de movimientos, etc. Y normalmente son construidos en conjunto pues, con personas que han estudiado un montón cómo poder ayudar a que estas cosas paren. Entonces es importante que los conozcamos más allá de si son 100% efectivos o no y demás. Creo que es muy importante conocerlos. Entonces, en general, este es como el esquema general de un protocolo de prevención y atención de violencias de género que tiene pues unos objetivos claros, que es prevenir esas conductas, actuar cuando ya tuvieron lugar y establecer medidas de apoyo y acompañamiento a las personas victimizadas.
pues siempre traen definiciones que son súper importantes porque es como se va a tipificar la situación para después guardar los números, para después tener los datos. Las medidas preventivas, que es donde casi todos son bastante flojos, y los procedimientos de atención, que normalmente hay formales e informales, así como los recursos de apoyo. Entonces, ahí, Hanna, por fin. Esta es la ruta específica de la Universidad Nacional de Colombia. Es muy parecida a la gran mayoría de rutas que hay. Ahí no se ve nada, entonces, si quieres, nos acercamos con un cliccito. No, ahí está por partecitas. Entonces, hay una primera etapa que es conocer y atender de emergencia. Entonces, primero, esto no tiene que ser denunciado por la víctima. Si uno ve que está pasando, puedes tú denunciar como testigo, digamos, no solamente si te afectó a ti directamente. Entonces, cuando lo detectes, pues lo primero es dar conocimiento. Entonces, este es el primer paso, que es, pues nada, denunciar. Después, entonces, hay una orientación y atención en salud física y emocional. Hay un área de acompañamiento, hay unas psicólogas especializadas de protocolo. Incluso en la universidad hay una abogada. Creo que solo una para todas las sedes, pero pues existe. Una de las cosas que se están pidiendo es que cada sede tenga esos dos especialistas, la psicóloga y la abogada. Y nada, porque las dos, ¿no? La primera es pues para que tú puedas hablar de lo que sientes, de lo que quieres hacer y recibas el apoyo emocional que necesitas. Y la segunda es en caso de que tú quieras actuar penalmente fuera de la universidad. Para actuar dentro de la universidad no se necesita abogada. La abogada es para ayudarte a hacer una denuncia ante fiscalía en caso de que tú pues lo quieras hacer. Ahí ya la siguiente si quieres. Entonces la etapa 3 no es obligatoria. No, mentira, perdón, no, esto no es. La etapa 3 es un procedimiento, sí, mentiras, no es obligatorio, es un procedimiento alternativo pedagógico. Entonces, si tú consideras y tú eres, o sea, la persona que está denunciando al final es la que tiene la potestad de decir, yo creo que no hay necesidad de hacer un proceso disciplinario, creo que se puede hacer un proceso alternativo pedagógico. Ahí, pues, lo que les decía, hay un montón de críticas a ambos caminos, de hecho, a que estos procesos pedagógicos no tienen impacto, a que los procesos disciplinarios son demasiado largos, son revictimizantes, pero creo que por lo menos tener datos es súper importante y esa es una parte, pues, que el protocolo aporta. Además de recibir el acompañamiento emocional, digamos, de una persona especializada, y sin tener que pagar, porque por lo menos en Colombia, pues pagar un terapeuta es bastante costoso. Hacerlo por la EPS es súper difícil. Y estas son personas como ya con una sensibilización a este tipo de violencia. Entonces, esa atención es súper importante. Y lo mismo, o sea, cuando tú pones en la denuncia como ante la universidad formalmente, el proceso disciplinario sí es obligatorio y tiene que ver con pues, proteger al resto de la comunidad universitaria. Y ya. Por favor, la siguiente. Y la etapa 5 es la que vimos hace un poquito, es que se tiene que registrar los casos para que podamos saber cómo está pasando las cosas. Ahora, lo que les contaba cuando vimos los resultados del reporte, eran 385 casos los reportados, pero se estima que apenas 1 en cada 10 personas que son víctimas de violencia de género reportan. Entonces, obviamente es un problema que está muy subdocumentado y que además la documentación tiene sus cosas porque, por ejemplo, tú dices que fue acoso, pero la tipificación puede cambiar mientras ocurre el proceso, bueno, un montón de cosas. Aquí digamos que lo importante es que a nosotras sí nos parece pues primordial que uno sepa a quién acudir en caso de que quiera hacerlo, porque pues también tú puedes decidir no hacerlo. Pero saber a dónde ir, ¿sí? Saber con quién hablar, el protocolo de la universidad se puede activar a través de
la dependencia de bienestar del departamento o de la facultad, a partir de los representantes estudiantiles, a partir del representante al CORCAT, que de hecho es ahí donde empieza el proceso. Se puede ir directamente a la oficina de donde está la abogada y la psicóloga. Y bueno, nada, es como para que ustedes en donde estén, pues sepan más o menos cómo es esto, no solo por si les llega a suceder, sino por si pueden apoyar a alguien que esté siendo víctima. Y obviamente, pues como también hemos discutido antes, las formas que las mujeres lidien con la violencia de género es muy variada y el reporte se puede entender que no vaya a ser la lección que muchas toman. Igual hay otros caminos de acción y están como enfocados en estos tres tipos, buscando acompañamiento y apoyo por los efectos que puede tener en la salud mental. Y entonces hay herramientas y es importante también conocer el sitio en donde uno está, ya sea el trabajo o la universidad o el sitio de investigación, qué tipo de acompañamiento o apoyo psicológico se puede prestar, ya sea, y ese tipo de acompañamiento es general, no solo para la violencia, pero generalmente dan estas herramientas eh, para estudiantes o trabajadores y saber que se puede acudir a esto. También hay diferentes líneas y grupos de ayuda y atención en diferentes países, que no solo limitado para los contextos científicos, sino para en general cualquier persona que ha sido víctima de violencia de género. Y pues también unos caminos de acción que mencionan es, claro, el cuidado de la salud y el bienestar mental, que a veces suena como tan abstracto, pero cosas como grupos de apoyo, como tener conversaciones, tener una red de mujeres, puede ayudar a que se cuide nuestra salud mental, no solo en el caso en que se sufra la violencia, sino pues, tal vez si uno está en un ambiente hostil en donde se ha observado violencia de género y está afectando mi rendimiento o mi potencial, este tipo de acciones también son importantes y son opciones que podemos tener. Hay otros caminos un poco más disruptivos, ¿no? Como la denuncia anónima o la denuncia en redes sociales, ese tipo de cosas que pues no los ponemos aquí, más que todo porque suelen ser súper cargantes para la denunciante y bastante difíciles de manejar, pero claramente si es el camino que se escoge, pues también es válido. Exacto. Entender también que no es que haya un camino el adecuado, ¿sí? O sea, hay diferentes y cada persona va a poder elegir cómo lidiarlo. Pero entonces algo como un mensaje que nos llevamos a casa de, bueno, pero pues ya el impacto, ya hemos visto, las cifras no mienten, son muy claras de lo grande que es el problema en nuestro ámbito científico. ¿Qué se pueden hacer? ¿O qué es lo que es necesario? Y pues es muy claro que la transformación institucional es el enfoque fundamental que se debe tener para combatir estas problemáticas. Tanto para la prevención y la acción contra la violencia de género requiere que se erradiquen estos climas y culturas de acoso sistemático que hemos mencionado, estos climas laborales hostiles por la tolerancia, por la normalización, por cosas de la jerarquía, las redes informales, la minoría, o sea, falta balance de representación, que no haya mujeres en posiciones de poder. Todos estos factores y antecedentes van a afectar y por lo tanto se necesitan enfocar la acción contra este tipo de cosas. Precisamente se ha observado que la promoción de diversidad, de inclusión y representación y de respeto de forma institucional sí ayuda y sí disminuye o ayuda a prevenir que haya violencia. También disminuir las jerarquías van a reducir el riesgo de la violencia de género. Entonces, por ejemplo, en contextos científicos, obviamente es un poquito difícil a veces pensar en cómo se puede disminuir la jerarquía, pero sí se observa a veces culturalmente que en diferentes países la forma en que funcionan los equipos de investigación, tanto en la academia como en la industria, comienzan a ser tal vez más horizontales y no tan, donde la dependencia no sea tan directa sobre una persona, que sea una sola persona la que tiene tanto poder.
sobre la carrera de todos los que están por debajo de ella. También es importante que haya transparencia y responsabilidad en estos protocolos que Lina ha discutido, en donde que nos referimos con transparencia y responsabilidad, que sí estén claros muy puntos las consecuencias que se pueden tener y las acciones que la institución va a tomar cuando hayan agresores. Y también que se vea, no solo que haya un protocolo, sino cuando se presentan estos casos, que la universidad o que la institución no responda con acuerdos de confidencialidad o de ofrecer recompensas de dinero para que se mantengan todos callados, o que simplemente se trate de poner debajo de la mesa, que es algo muy común, especialmente en universidades. Un punto importante era que se promuevan los altos estándares dentro y fuera del campus. Y bueno, el campus o el lugar de trabajo. Y esto es algo también muy particular en las ciencias, porque como somos una comunidad tan internacional y hay muchos espacios que compartimos por fuera de la institución, en conferencias internacionales, colaboraciones, los altos estándares en contra de actos de violencia de género y de discriminación se mantengan no solo dentro de la institución, sino también en estos escenarios, en donde, por ejemplo, la cantidad de reportes o incluso investigación que se ha hecho de mujeres que han sufrido acoso en conferencias científicas, o lo hostil que se vuelve este ambiente es impresionante. Y un punto muy clave es que se necesita hacer más investigación y necesitamos más datos para entender qué mecanismos necesitamos para prevenir y manejar la violencia de género, porque no son necesariamente generales para todos los contextos, y en realidad no sabemos muchas cosas, no hay suficientes datos. Y hasta que no se recolecte y no se nos pongamos en la tarea de investigar más qué es lo que está pasando y cómo está afectando, pues es muy difícil generar estrategias de prevención y de acción. Yo creo que esta no la podemos hacer así como muy rápido. Pues el primero esto es de McKinsey, pero el primero es un argumento que personalmente no me gusta, que cerrar la brecha salarial resultaría en mayor, ¿cómo es que se traduce? ¿PIB? Sí, PIB. Pues, y lo mismo, que las empresas con mayor diversidad son más rentables. Pues son realidades, digamos, están demostrados, pero pues creo que no debería ser la motivación para que las mujeres puedan vivir libres de violencia. El avance hacia la igualdad de género es muy lento, entonces tenemos brechas muy grandes en muchos lugares, brechas en participación científica, brechas salariales, brechas en trabajo formal e informal, brechas en acceso a la educación, o sea, todo tipo de brechas, y no es como solamente en el tercer mundo, sino que es algo que sucede en muchos lugares. Lo mismo, otra parte como de ese avance hacia la igualdad de género es que si bien las mujeres se incorporaron masivamente al trabajo asalariado, digamos, los hombres no se incorporaron masivamente al trabajo doméstico. Entonces muchas mujeres tienen que hacer dobles turnos, que esto tiene consecuencias en sus carreras y pues también en su cansancio personal, porque bueno, pues llegas de trabajar y sigues trabajando, pero ahora en la casa, ¿no? Y lo mismo, hay mucha mayor proporción de trabajos de tiempo parcial o independientes que ofrecen tanto menos seguridad como menos dinero. Y en cuanto a la siguiente, el futuro trae más retos para las mujeres. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el COVID, y es que ha afectado económicamente mucho más fuerte a las mujeres porque han renunciado a sus trabajos para poder estar con los hijos en la casa, porque han disminuido las horas, porque etcétera, para poder lidiar como con esa contingencia. También que muchos a futuro, digamos, muchos trabajos que se están empezando a hacer y que serán masivamente automatizados son ejecutados por mujeres, y eso tiene que ver con otras de las brechas que hablábamos, como de acceso a educación y demás. Y lo mismo que ya habíamos dicho, que todas la carrera científica y también la carrera corporativa son leaky, entonces se va perdiendo mujeres a medida que se avanza en jerarquía. Y la última, que es un trabajo de todos, creo que pues
no hagamos tanto énfasis ahí. Bueno, pues muchas gracias Lina y Nata. Eso es básicamente como las cifras que queríamos compartir, los hechos y creo que ahora podemos parar la grabación y queremos las que se puedan quedar discutir un poco. Entonces estas son como nuestras preguntas para un poco de inspiración, como qué cosas quisiéramos discutir con ustedes. Entonces, de momento... Pero no son camisa de fuerza, ¿no? Y por ejemplo, la que proponía ahorita Edana, pues también cualquier tema que queramos discutir al respecto es más que bienvenido. Sí, bueno, esto es solamente una guía, las pondré en el chat, porque ahora mismo voy a... para la grabación.